Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos un nuevo webinar de Nominalia. Gracias por venir a todos. Hoy vamos a hablar de servidores virtuales. Este es un primer webinar para principiantes o usuarios que se estrenan con el uso de un VPS, pero si hay interés lo podéis mencionar y podemos hacer un segundo nivel. Tengo conmigo a mis compañeros David Pastor, que trabaja en el departamento comercial y es asesor en servidores. Y luego tengo a Enrique Carrillo, que es del departamento de soporte técnico y da soporte en servidores. Yo soy Laura García, trabajo en el departamento de marketing. Y bueno, antes de empezar con la presentación de mis compañeros, os comento que aquí tenéis un chat en el que podéis lanzar preguntas que solo veré yo, ¿vale? Cuando se os ocurra cualquier cosa que nos cuadre o que os genere alguna duda, lo escribís, yo las iré recogiendo y al final de la presentación pues abriremos la tanda de preguntas y les lanzaremos estas preguntas a nuestros expertos, ¿de acuerdo? Pues nada, yo no me enrollo más, dejo a David, que va a empezar David, y esperemos que lo disfrutéis. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias Laura. Bienvenidos y hoy exploraremos el funcionamiento de los servidores virtuales, analizaremos un poco los conceptos clave y veremos cómo un servidor virtual puede convertirse en una herramienta esencial para nuestras necesidades tecnológicas. Así que sin más, empecemos. Empezaremos por qué es un servidor virtual privado, ¿de acuerdo? Un servidor virtual privado es un tipo de alojamiento que utiliza la virtualización para dividir un servidor físico en varios servidores virtuales. Pensemos que cada servidor tiene sus propios recursos. Tiene la CPU, la RAM, el almacenamiento y funcionan siempre como si fuera un servidor independiente, lo que nos asegura siempre un buen rendimiento y seguridad. Todo esto lo gestiona un software llamado Hypervisor. Este software se encarga de repartir los recursos de un servidor físico entre varios servidores virtuales. Un ejemplo de este software podría ser, por ejemplo, Hyper-V de Microsoft, ¿vale? Ahora me gustaría que visualizáramos un edificio de apartamentos. Pensemos que cada apartamento es como un servidor virtual. Aunque todos comparten el mismo edificio, en este caso el servidor físico, cada apartamento tiene su puerta, su propio suministro eléctrico y su propio espacio. En este caso, ningún vecino puede entrar en nuestro apartamento y afectar a nuestra vida diaria, ¿vale? Así es como funcionan los servidores virtuales. Cada uno dispone de sus propios recursos, su propio entorno completamente aislado. Seguiremos por los recursos clave de un servidor. Aquí empezaremos por la CPU. VCPU en este caso, que siempre por delante significa virtual. Es la unidad de procesamiento que permite a un servidor ejecutar tareas y procesos de manera eficiente. Imaginémonos que es como un ayudante que nos asiste a realizar varias tareas a la vez. Cuantos más ayudantes tengamos, más rápido podríamos terminar nuestros trabajos. Esto es lo que es la CPU. Sobre la RAM, es la memoria de nuestro servidor. Pensad en la RAM como si fuera la mesa de nuestro trabajo. Cuanta más grande sea la mesa de trabajo, más cosas podríamos tener abiertas y trabajar al mismo tiempo. Los discos SSD NVMe son dispositivos de almacenamiento de alta velocidad. Estos ofrecen un rendimiento significativamente muy superior a los discos duros tradicionales. Nos sirven para guardar básicamente nuestros archivos, pero lo hacen mucho más rápido que los discos duros convencionales, ¿vale? Imaginémonos que los discos NVMe son como autopistas para nuestros datos, mientras que los discos duros normales son como caminos de tierra, los NVMe son autopistas de muchos carriles. En este caso, nuestros datos pueden viajar muchísimo más rápido. Seguiremos por el tráfico mensual. El tráfico mensual es el volumen total de datos que se puede transferir desde y hacia el servidor en un mes. Es como un río. Cuanto más ancho sea, más caudal podría llevar. El ancho de banda. Seguimos. Es la cantidad máxima de datos que se pueden transferir entre el servidor y otros sistemas en un periodo determinado.
Es como el tamaño de una tubería por la que fluye la información, ¿vale? Seguiremos por las ventajas de un VPS. Como hemos comentado anteriormente, los VPS disponen de recursos dedicados. Cada servidor dispone de sus propios recursos, lo que nos garantiza un rendimiento estable y evita interferencias de otros usuarios. La flexibilidad. Otra de las ventajas que tienen nuestros servidores VPS. Podemos personalizar las aplicaciones, bueno, podemos subir directamente en el servidor las aplicaciones que queramos, ya que tenemos el control absoluto del servidor, tenemos el control que le llamamos acceso a root y pues nos permite instalar diferentes aplicaciones sin ningún tipo de problema, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si necesitamos crear muchas cuentas de correo o alojar varias webs, siempre podremos ajustar el espacio en cada una de ellas, según nuestras necesidades. ¿Vale? Seguro que en alguna ocasión os habéis encontrado en que vuestro proveedor de servicios nos permite enviar correos masivos o newsletter. En un servidor virtual podríamos realizarlo sin ningún tipo de problema. Si seguimos por la seguridad, un servidor, al estar aislado de otros servidores, nos proporciona un nivel de seguridad muy superior, siempre comparable a un servidor dedicado, ¿vale? La escalabilidad. Es sencillo incrementar los recursos como memoria o almacenamiento a medida que nuestros proyectos crecen. Lo veremos a continuación. Y por último, tenemos el coste. El coste de los servidores virtuales es significativamente inferior al de los servidores dedicados y ofrecen un rendimiento muy similar. Seguiremos por la gama de VPS de Nominalia. Vale, aquí podemos ver el VPS X2, el VPS X4 y el VPS X8. Como podemos identificar ahora que ya tenemos un poco claro qué son los recursos como la CPU, la RAM, el espacio en disco, el tráfico mensual y el ancho de banda, podemos ver que desde el VPS X2 al X4 cada vez se duplican los recursos de cada uno de ellos, ¿vale? Veremos a continuación que se podrán personalizar un poco a nuestro gusto. Sobre las características comunes de cada uno de ellos. Disponen de backups y snapshots. Sobre los backups, te vienen por defecto al contratar nuestro servidor en Nominalia, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que se realizan 2 backups al día y tienen una retención de 48 horas. Las copias que se realizan abarcan a todo el servidor. No podemos hacer una copia de una base de datos, de una web específica, de ciertos archivos. Se realiza completamente de forma automática de todo el servidor. En tal caso que necesitemos una retención superior o hacer copias de ciertos archivos, bases de datos o dominios específicos, siempre podremos contratar el Cloud Backup que ofrecemos desde Nominalia, ¿vale? Entonces, un poco para qué sirven cada uno de estos tipos de VPS. El VPS X2 es ideal para pequeños aplicativos, pequeñas páginas corporativas, entornos de prueba de aplicaciones, ¿vale? Nos podría servir pues sin ningún tipo de problema para blogs. A partir del VPS X4 ya dispone de unos recursos un poco superiores que el X2, como comentábamos, los duplican. Aquí ya podríamos alojar un e-commerce, ya es más recomendable, siempre que no tengamos muchísimos productos, un campus virtual, por ejemplo, como si fuera un Moodle, también dependiendo de los usuarios que vayan a acceder en el mismo y siempre teniendo en cuenta un poco el espacio que va a requerir nuestra web, Moodle, aplicativo, lo que vayamos a poner en el servidor, ¿vale? El X8, pues más de lo mismo. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta al inicio de un nuevo proyecto es que siempre podemos empezar por un servidor inferior y aumentar los recursos según nuestras necesidades a medida que nuestros proyectos vayan creciendo, ¿vale? Entonces, el VPS X16. Aquí es importante mencionar que en la parte interior de los X2, X4 y X8
el ancho de banda es de 1 gigabit por segundo y a partir del VPS X16 pasamos a 2 gigabits por segundo, ¿vale? Como hemos aclarado, este concepto es muy importante y es algo que ofrecemos desde este año, que creo que está funcionando muy bien para los clientes. Entonces, los VPS X16 y X32 son ideales pues, para empresas medianas que necesitan un servidor, correo electrónico, otras aplicaciones, o desean alojar múltiples webs, ya que por sus recursos pues, pueden albergar mucho espacio, disponen desde 16 GB de RAM hasta 32 el X32, y también es ideal para distribuidores, pues que, como comentaba, pueden albergar muchísimas páginas web según siempre un poco el tamaño de cada una, los recursos que necesiten. Si tienen un e-commerce con muchos productos, pues quizás se le va comiendo el espacio, los recursos y tendrán que hacer una actualización y pasar a un servidor superior. Vale. El X64 es el servidor más grande que disponemos actualmente en cuanto a VPS y ya son ideales pues, para grandes empresas que necesitan trabajar con un gran volumen de datos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podríamos utilizar un RP de facturación, alojar muchísimos usuarios que se conecten de forma simultánea y este servidor te funcionaría sin ningún tipo de problemas. Vale. Seguimos con el configurador. Una vez tenemos seleccionado el servidor que más se ajusta a nuestras necesidades, en este caso hemos hecho la prueba con el X2, vemos que el siguiente paso de contratar el servidor nos llevará a este personalizador. Aquí podemos seleccionar tanto la CPU como la RAM, como el almacenamiento, sistema operativo y panel de control. Podemos aumentarlo según nuestras necesidades. Igual os encontráis que el X2 cumple casi con con los recursos necesarios, pero necesitáis un poco más de espacio en disco. Aquí sin problema lo podéis aumentar. De hecho, lo podéis aumentar, muy importante, hasta 4 teras. Una cosa que prácticamente no ofrece ningún proveedor en cuanto a servidores VPS. Y así, pues bueno, un poco, pues si necesitáis también un poco más de CPU, lo mismo. Un poco más de RAM, también. Lo adaptáis según vuestras necesidades sin tener que escoger el X4, ¿vale? O uno más superior. Una vez tenemos este paso aclarado, nos sale la opción de seleccionar sistema operativo o panel de control. Aquí lo que disponemos es de Plesk, cPanel y la elección de Windows, que te viene con el 2016, 2019 o 2022. Aquí tenemos que tener un poco claro lo que vamos a poner en el servidor. Si necesitamos alojar un par de webs, pues podremos seleccionar o el cPanel admin de 5 dominios o el Web Pro de hasta 30. Para distribuidores que vayan a alojar muchísimas páginas web, pues tendrían que ir pues, desde la Web Host Edition, que puedes albergar hasta dominios ilimitados, o hasta la cPanel Premier, que te lleva hasta 100 dominios. Siempre que escojamos Plesk o cPanel, van a ir bajo un entorno de Linux, ¿vale? En cuanto a Linux, disponemos de las versiones de Debian, Ubuntu o Alma Linux. Y ya está. Simplemente esto. Una vez tenemos contratados los servidores, como comentaba, puede ser que en un futuro pues veamos que nuestro proyecto está creciendo, estamos alojando muchos más productos en nuestra e-commerce, en nuestro software de RP cada vez vamos añadiendo más usuarios. Desde aquí lo que podemos hacer es pasar del X2 al X4, hacer un upgrade de producto directamente o, como veíamos en la parte anterior, realizar una personalización del propio servidor VPS, ¿vale? Aquí pues lo mismo, podemos aumentar la CPU, la RAM, el disco, el tráfico mensual o hacer un upgrade también de la versión de Plesk, en este caso que teníamos por defecto seleccionada, a una superior. Y ya creo que con esto... Bueno, con esto yo creo que ya lo tenemos. Por mi parte, muchas gracias por vuestra atención
Espero que no, nadie se haya dormido en este pequeño tiempo. Ha sido un placer compartirlo y ahora le doy la bienvenida a mi compañero Enrique, quien continuará con la presentación sobre cómo trabajar con un VPS con Plesk. Así que, Enrique, todo tuyo. Muchas gracias, David. Listo. Vamos a compartir. Muchas gracias, David. No sé si se está viendo la página de usuario. Vale. Una vez que ya tenemos contratado nuestro VPS, veríamos una página muy similar a esta, ¿vale? Con un botón aquí, aquí ya tenemos instalado el sistema operativo, pero si lo acabamos de contratar, aquí aparecerá un instala tu sistema operativo, instala el sistema operativo y una vez instalado, un proceso de poco tiempo, aparecería esta página, ¿vale? En esta página nos invitará a poner usuario y contraseña de root, esto es un acceso SSH, y en esta pantalla, aparte de poder manejar el SSH, tendremos a grosso modo lo que podemos hacer desde la zona de usuario en el VPS. Nos da la información de la IP que tenemos asignada, ¿vale? Si queremos alojar una página web en un dominio concreto, ese dominio deberá apuntar a esta IP. Nos da la opción de iniciar en modo seguro, reiniciar o sacar esta pantalla a una ventana emergente pues, para que se vea mejor. También nos da estadísticas, muy importante, hasta un año. ¿Vale? Con esto podemos tener el historial y ver los picos de uso de CPU, en este caso, cuando se ha necesitado más o menos tráfico y cuando se ha usado más el disco. Desde las últimas 24 horas hasta el año completo. Aquí en red pues tenemos lo mismo, la visión general del tráfico que ha habido, también con los mismos filtros. Y aquí tenemos la opción de generar el DNS inverso. Como sabéis, los dominios tienen DNS que indican a qué IPs tienen que ir a buscar cada servicio. Pues las IPs tienen un mecanismo inverso que indica cada IP a qué dominio se puede relacionar. ¿Vale? Una IP solo puede estar relacionada con un dominio, suele ser un subdominio, por ejemplo, si mi empresa es empresa.com, pues aquí podríamos poner cp miempresa.com. Y es importante a nivel de correo, ¿vale? Si vamos a utilizar el correo del VPS, siempre es importante tener el DNS inverso bien configurado. Aquí tenemos el acceso a la gestión de las copias y de los snapshots que comentaba antes mi compañero, ¿vale? Y podemos crear una instantánea o restaurar la copia de seguridad. La instantánea es el snapshot, ¿vale? Que es una copia completa del servidor en un momento concreto. Incluye los ficheros de intercambio en ese mismo momento, el volcado de memoria, en fin. No es lo mismo, aunque pueda confundirse. Si lo que necesitamos es hacer un cambio rápido y no sabemos si va a funcionar bien o no, lo mejor es hacer un snapshot. Si queremos mantener esa copia, pues por lo menos estos 2 días y restaurar solo lo que son contenidos, utilizaríamos la copia de seguridad. Y por último, el VPS ofrece un firewall antes de llegar al panel que podemos configurar desde aquí. Podemos añadir excepciones, bloquear IPs y poco más. No recomendamos deshabilitar el firewall, por supuesto, pero bueno, para alguna prueba se puede hacer. Una vez ya tenemos instalado el sistema operativo con su Plesk correspondiente y la contraseña y usuario de root, ¿vale? Accederíamos al panel Plesk. Aquí el primer acceso sería con ese usuario root, pero nada más acceder nos va a decir
de cambiarlo, de crear un usuario nuevo solo para acceder a Plesk. En este caso, accedemos como admin. Cuando accedamos, veremos esta misma pantalla, pero claro, sin clientes, sin dominios y sin suscripciones, ¿vale? Sí que quedarán estos tres planes de servicio y además aparecerá en inglés, ¿vale? Tendremos que cambiar el idioma desde herramientas y configuración, idiomas, ¿vale? Ponemos el que queramos por defecto, ¿vale? Lo marcamos y aquí hacer predeterminado. Tendremos que volver a acceder y cuando accedamos, pues ya accederemos a nuestro panel en el idioma que queremos. Hay muchísimas cosas, muchas opciones. Es decir, hoy vamos a centrarnos en lo básico y a nivel muy genérico, pero que sepáis que, claro, estamos en un VPS, tenemos un montón de opciones y mucha libertad para hacer un montón de cosas. Entonces, para explicar cómo trabaja Plesk con los alojamientos, ¿vale? Tenemos los dominios, que un dominio vendría a ser un alojamiento, pero este alojamiento siempre tiene que estar dentro de una suscripción, ¿vale? Una suscripción puede tener como mínimo un dominio o más de un dominio. Y es en las suscripciones donde definimos los límites y los atributos que va a tener este alojamiento. ¿Vale? Podemos crear una suscripción, por ejemplo, para 5 dominios. En esa suscripción, con esos 5 dominios, podemos crear hasta 5 dominios, darle una cantidad de espacio concreta, por ejemplo. Vamos a ir a la suscripción ejemplo 2. ¿Vale? En esta suscripción, si venimos a personalizar, veremos que no nos permiten el sobreuso, que tiene 5 gigas de espacio en disco, con un tráfico de 100 gigas al mes y 5 dominios. Además, puedo crear 15 buzones de correo y 10 bases de datos, ¿vale? Con lo cual, con esta suscripción, estoy creando pues, un hosting compartido para 5 dominios. Recomendamos tener mucho cuidado cuando marcamos el sobreuso, porque precisamente para no que los que estén gestionando esos dominios dentro de esa suscripción no agoten los recursos del servidor. Entonces, por defecto, recomendamos el sobreuso no permitido. Pero claro, esto va según cada caso. Si yo quiero mi VPS para mi aplicación, solo tengo una aplicación, o yo controlo esto y estoy seguro de que puedo tener el sobreuso activo, pues se activa y no hay ningún tipo de problema. Entonces hemos quedado que los dominios están dentro de suscripciones, que son las que definen los recursos que podemos usar para esos dominios, y adicionalmente podemos asignar esas suscripciones a clientes, ¿vale? Estos clientes sería pues un acceso a Plesk solo para mis suscripciones, ¿vale? Este cliente, por ejemplo, tiene 2 suscripciones. No es lo normal. Lo normal es que un cliente tenga una suscripción por el simple hecho de que es mucho más sencillo manejar los límites de una suscripción para un cliente que gestionar 2. Entonces, si, por ejemplo, un reseller quiere revender dominios, lo normal es que para cada cliente tenga una suscripción y allí defina los límites para ese cliente en concreto. Pero bueno, que sepáis que se puede poner, un cliente puede tener las suscripciones que quiera. O una suscripción puede no estar asociada a ningún cliente. En este caso estaría asociada al administrador. Disculpa que te interrumpa, Quique. Ahora nos preguntan si los sitios dentro de cada suscripción comparten recursos del VPS. Comparten recursos hasta cierto punto. Por ejemplo, una ventaja que tiene Plesk es que cada dominio tiene el sistema de archivos independiente, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo en mi suscripción, tengo 2 dominios, vamos a entrar, por ejemplo, en la suscripción ejemplo 2. ¿Vale? Ejemplo 2 tiene 2 dominios. Si yo tengo aquí un WordPress
me hackean el WordPress porque no lo tengo actualizado, no van a poder ver los archivos de ejemplo 2. En otros paneles de control esto no es así. Y si te hackean, si consiguen acceder al sistema de archivos de uno, pueden acceder al sistema de archivos de otro. Cuando tú en la suscripción defines el máximo uso de RAM, de ahí no debería pasarse, a menos que actives el sobreuso. Entonces la pregunta de si comparten, pues lógicamente si tú tienes 2 GB de RAM, como en este caso, y tienes 10 dominios, esos dominios van a ir utilizando esa RAM conforme la necesiten, pero siempre de acuerdo a los límites que tú hayas puesto. ¿Vale? ¿Dónde se limita esos recursos? Pues como hemos visto en las suscripciones, pero luego en los dominios podemos, también hay cierta manera de limitar el uso, ¿vale? Por ejemplo, el uso en disco, que es prácticamente lo que más hay que vigilar. El uso en disco se define desde el FTP, ¿vale? Cada vez que creamos un dominio se crea un usuario FTP y en este usuario FTP podemos limitar la cuota, ¿vale? En este caso, este usuario, este dominio, no tiene limitada la cuota, con lo cual podría ir subiendo o creando backups desde el propio WordPress o subiendo archivos a voluntad. Pero si la activo, yo puedo decir, vale, tú en este dominio no puedes sobrepasar en disco, en alojamiento en disco, más de 500 megas. ¿Vale? Siempre está aparte lo que es el correo y lo que es la base de datos. Eso sí que se limitaría en el espacio de la suscripción. ¿Vale? Entonces, a grosso modo ya hemos visto cómo se gestionan los alojamientos dentro del panel. Ahora vamos a ver qué ofrece Plesk dentro de un dominio. Si yo tengo mi alojamiento, ¿qué puedo hacer con él en Plesk directamente? Hay un montón de opciones, ¿vale? Pero las clásicas, las que debería tener todo buen panel, son un sistema de control de archivos, ¿vale? Con opciones interesantes, por ejemplo, aquí nos permite descomprimir o seleccionando lo que queramos comprimir, crear un zip, ¿vale? También, por ejemplo, oye, no sé, acabo de subir cosas y no sé lo que ocupa, pues puedo calcular el tamaño, ¿vale? Selecciono todo, vale, pues 37 megas, me sobra. Eso en cuanto al sistema de archivos. Aparte, por supuesto, el FTP que no tiene más historia. Se crea un usuario, una contraseña, se conecta utilizando o la IP del servidor, que siempre vamos a poder ver abajo, o el dominio, ¿vale? La dirección IP siempre la vamos a poder ver, o incluso desde la zona de usuario. Más cosas. Aparte de, por supuesto, los archivos, tenemos las bases de datos. Igual, pues lo típico de cualquier panel de control. Puedes añadir bases de datos, puedes crear usuarios de base de datos, uno o varios, y además puedes definir si solamente dejas acceso desde este propio alojamiento o desde alojamientos externos o solamente pues, desde la IP de mi casa. Puedo decir, pues aquí pongo la IP y solamente desde esa IP y desde local puedo acceder a los datos de mi base de datos. Tiene cosas interesantes, por ejemplo, exportar e importar volcado sin necesidad de acceder a PHP-MyAdmin. Si vemos que hay algo raro en la base de datos, podemos marcar, verificar y reparar, que es un verify y un repair que podríamos lanzar desde PHP-MyAdmin, pero bueno, desde fuera. Y las opciones de eliminar, copiar la base de datos te duplica esa base de datos con otro nombre y opciona utilizar el mismo usuario otro diferente. Aparte de las bases de datos, importante el correo. ¿Vale? Podemos crear cuentas de correo si tenemos suficiente espacio, o sea, si tenemos suficientes límites en la suscripción. Creo que aquí habíamos definido hasta 15. Entonces, entre los dos dominios que tenemos en esa suscripción, podemos llegar hasta 15 cuentas de correo y lo repartimos como queramos. ¿Vale? La cuenta de correo, pues lo típico, el nombre que queramos darle,
la contraseña para esa cuenta de correo. Aquí podemos definir una cuenta externa, pues mi cuenta personal de Gmail, por si me olvido la contraseña, poder recuperarla desde aquí. Y aquí una pequeña descripción, si hace falta, pues para si estamos revendiendo, pues esta es la cuenta número 5 de este cliente. Si no tuviéramos suficientes buzones libres, es decir, de los 15 que teníamos, pues ya tenemos los 15 contratados, los 15 usados, voy a crear el 16, esta opción no estaría creada. Se podría crear la cuenta de correo, pero sin buzón. Se podría utilizar para redirigir, por ejemplo. ¿Qué más cosas podemos tener que sean interesantes? Definiríamos cuestiones a nivel de programación para PHP. Aquí también definimos límites, ¿vale? Límites ya para PHP en concreto, como el memory limit, ¿vale? Que si bien tenemos predeterminados, esto lo podemos modificar, ¿vale? A voluntad. Lo más normal a nivel de PHP. Las opciones típicas, pues la versión de PHP se puede cambiar en el momento. Se pueden añadir versiones anteriores, aunque por defecto no se incluyen, porque ya están. No se recomienda usarlas, algunas están obsoletas, entonces por defecto no aparecen. Más cosas que podemos hacer con el dominio. Las tareas cron. Esto en algunos sistemas, sobre todo el alojamiento compartido, no tenéis disponibles tareas cron directamente desde el panel. Aquí pues podemos definirlas. Es una ventaja que tienen los VPS. Desde luego se va a poder hacer mucha más cosa que en un servidor compartido. Tenemos muchísima más libertad. Tenemos también la opción de ver los registros, ¿vale? Directamente. Registros tanto de acceso como de error, ¿vale? Y además podemos mantener una política de rotación de archivos de log, ¿vale? Aquí estarían los archivos y aquí definimos cómo queremos almacenarlo, ¿vale? Pues por tamaño. Quiero tener 10 archivos de registro de 10 megas cada uno, o bien por tiempo. Yo diariamente, una semana, quiero tener logs de 1 al día y almacenarlos durante una semana, ¿vale? Y aquí veríamos, a ver, en el listado de registros, pues podemos filtrar por el tipo de registro que queramos, ¿vale? Tengo un error, hay algo que pasa en mi web, no sé lo que es, quiero ver los errores que aparecen, ¿vale? Pues aquí con estos filtros podemos localizarlo mucho mejor. Esto es lo mismo que tenemos aquí. En el administrador de archivos tenemos estos mismos logs a nivel de archivo aquí. Y podemos descargarlos por si nos viene mejor tenerlos almacenados en local o queremos estudiarlos con detenimiento. Lo típico de poder instalar aplicaciones directamente desde el panel, las típicas, ¿vale? Pues en este caso hemos instalado Joomla por defecto, o sea, como ejemplo. Luego un montón de cosas adicionales que podemos, sepáis que se pueden, que las tenéis y se pueden añadir muchas más, ¿vale? El Composer, Git, tienes también un módulo de SEO. La mayoría quitando Composer, Git, hay muchas opciones que te dan una versión usable gratuita que tiene utilidad, luego veremos una súper útil, pero claro, si luego quieres más, pues ya tienes que pasar a la opción de pago. Es muy similar a los plugins de WordPress, por ejemplo, o muchos como en el móvil. Tú te instalas la app, tiene funcionalidades gratuitas, pero si quieres más tienes que ir a pagar. En este caso, supongamos que ya tenemos el dominio registrado, ¿vale? Tenemos registrado este dominio, Webinar VPS, y lo tenemos apuntando a nuestro
a nuestro VPS. No aparece nada, vamos a crear contenido en nuestro alojamiento. ¿Vale? Está creado, pero está vacío. Pues, por ejemplo, vamos a instalar un WordPress. Vamos a primeros pasos, instalamos WordPress. Nos va a pedir pues, lo típico, dónde va a estar, el nombre del sitio web, la mínima configuración. Luego en la base de datos podemos, si ya tenemos una creada, podemos asignarla o bien pues que nos la cree nueva y poco más. Instalamos el WordPress. Pongo como ejemplo WordPress porque es lo que más se usa actualmente. Entonces va a servir bastante bien como ejemplo de lo que se puede hacer con un alojamiento en el propio VPS. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Y ya tendríamos instalado nuestro VPS, nuestro WordPress en el VPS. Lo que pasa es que sale un error de privacidad porque no hemos instalado el certificado de seguridad. ¿Vale? Entonces, para instalarlo tan sencillo como venir a certificados SLTLS, nos aparecerá un montón de opciones que no son gratuitas, pero aquí abajo tenemos instalar la versión, un Let's Encrypt, que es gratuito, o si ya tenemos comprado el certificado en otro sitio, pues podemos cargarlo desde aquí. En este caso tan sencillo como pulsar aquí, decir lo que queremos proteger, ¿vale? Por supuesto el nombre de dominio, el 3 dobles. Vamos a proteger también el webmail, aunque nos va a dar error, ahora explicaremos por qué. ¿Vale? Y lo intentamos instalar. ¿Vale? No suele tardar mucho. Y nos va a dar error en el webmail porque webmail.webinarvps.com no está apuntando a nuestro alojamiento, a nuestro VPS, ¿ves? Lo dice aquí. Lo que viene a decir aquí es, oye, que te he instalado el certificado, tanto en el dominio como en el subdominio 3 dobles. Además te protejo la conexión al correo, pero no te he podido instalar en webmail porque webmail, no puedo certificar que webmail.webinarvps.com está apuntando a este alojamiento, porque como no puedo certificar eso, pues no instalo el certificado. Y si ahora accedemos aquí y borramos la caché, ¿ves? Ya tenemos nuestro WordPress instalado. ¿Vale? Podemos acceder con el típico. Si recordáramos el usuario y contraseña que hemos puesto, pero como no lo recordamos, somos así, podemos acceder desde otra herramienta que ofrece Plesk, que es el WP Toolkit, ¿vale? Que son herramientas adicionales para manejar y administrar el WordPress que tenemos directamente en nuestro panel. ¿Vale? Entonces aquí pues podríamos acceder directamente a nuestro administrador de WordPress. ¿Vale? Además de eso, tenemos pues, información, tenemos aquí los plugins. Solo hay 2 instalados, pero podríamos instalar más. Esto vendría a ser exactamente lo mismo que si lo instalamos desde el propio WordPress. ¿Vale? Tenemos todo el catálogo, podemos buscar e instalarlo. Es el mismo catálogo, de hecho. Vamos a activarlo desde aquí, por ejemplo. Y esto ya tiene repercusión en el WordPress sin acceder a WordPress. Igual con los temas, ¿vale? Y igual con los registros. Estos registros son desde WordPress, ¿vale? No son de los que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer además? Algo bastante chulo y es el tema de la seguridad, ¿vale? Esta seguridad la ofrece, digamos que es la seguridad que ofrece el panel de control para Plesk, pero a nivel de servidor, ¿vale?
Por ejemplo, bloqueamos desde el servidor el acceso a XML RPC, ¿vale? Cuando dice que puede revertirse es que igual que lo aplicamos, podemos anular esa opción. Pues nada, vamos a ser súper restrictivos, vamos a aplicar todas las medidas de seguridad y esto nos va a ahorrar luego algunos problemas a nivel de seguridad. Siempre es importante saber que habrá plugins o puede haber plugins o configuraciones concretas que te obliguen a quitar estas medidas de seguridad en algún momento dado. Si tú tienes un plugin que necesita que se ejecute PHP en los scripts, no es normal, pero hay. Pues esto lo tendrías que revertir, ¿vale? Si no tienes esas necesidades, pues bueno, por defecto siempre es más seguro mantenerlas, estas medidas de seguridad del PLES. Luego un montón de extras más que tiene esta herramienta, el WP Tools. Y a nivel de dominio, poco más. Bueno, tenemos otra ventaja, otro plugin que comentaba antes, es el Immunify, ¿vale? Es un antivirus en su versión gratuita, detecta problemas de seguridad, pero no los limpia. Pero a nivel de saber qué está pasando en mi alojamiento, pues es muy útil, ¿vale? Analizamos este WordPress, tardará un poquito y al final nos dirá pues que está limpio porque lógicamente lo acabamos de instalar, pero si hubiera algún problema de seguridad, aquí nos aparecería y nos indicaría el listado de archivos o problemas que ha encontrado. ¿Vale? Además, otra cosa buena es que el WToolkit se puede ejecutar a nivel de todo el VPS. Es decir, yo aquí puedo ver todos los WordPress que tenga instalados y detectados. ¿Vale? Si tuviera 100, aparecerían aquí los 100 y podríamos ver pues, qué versión de WordPress tiene cada una, qué versión de PHP. Desde un sitio puedes controlarlos todos. ¿Vale? Y una cosa que me he dejado al principio, y es que esta es la versión, la visión de estándar de Plesk, pero existe una forma una vista que se llama Power User, que yo la recomiendo para cuando no tienes muchos dominios, porque es la versión reducida de lo anterior. Pero claro, aquí perdemos un poco la manera de gestionar suscripciones y clientes. ¿Vale? Aquí, si tenemos pocos dominios, esta es muy útil, muy directa, no te quita espacio, pero por defecto que sepáis que tenéis esta visión, esta vista, y a nivel de dominio creo que poco más. Hemos visto los certificados, la instalación de WordPress, los registros, el Immunify. Entonces ahora vamos a ver un poco, aparte de esa gestión del dominio, cómo podemos gestionar o qué herramientas tenemos para gestionar nuestro VPS. ¿Vale? Aquí hay un montón de opciones. ¿Vale? Tenemos también una ventaja que tiene Plesk, es que tiene una documentación bastante extensa. Entonces, ante cualquier duda que tengamos, siempre podemos acudir a ese foro, al centro de ayuda, al soporte para preguntar cosas. Por supuesto, a nosotros también, si tenéis cualquier problema, estamos para ayudaros. Pero si sois de los que os gusta trastear, tenéis mucha información para no aburriros, ¿vale? Entonces, cosas interesantes que tenemos aquí. Pues tenemos un sistema de registros de todas las acciones que se hacen en el panel de control, que además podemos ver desde aquí, ¿vale? Si yo estoy en uno de los dominios, tenemos aquí el registro de acciones, que es totalmente configurable y que nos va a decir lo que se ha hecho a nivel de panel, en este caso, en este dominio, ¿vale? Entonces, si yo llego
mi cliente me ha prometido que él no ha creado correos, pero además ha venido y ha creado una cuenta de correo. ¿Vale? Crea la dirección. ¿Vale? Con una contraseña aleatoria. Esto se ve reflejado en los registros. Vale, tenemos que, en este caso, el usuario admin, desde esta IP, a esta hora y este día ha creado una cuenta de correo. Entonces, es útil tener esta herramienta para saber lo que se hace, sobre todo si hacemos reventa de hosting, ¿vale? Una cosa que también se me había olvidado comentaros. Lógicamente, los clientes tienen acceso al panel Plesk. No tenemos por qué darles nuestro usuario y contraseña, sino que cada cliente, ¿vale? Tiene su información y su usuario y contraseña para acceder. De hecho, vamos a ver lo que vería un cliente. ¿Vale? Por ejemplo, el cliente 2, podemos entrar como él, aunque todo lo que hagamos se va a reflejar como hecho por admin, porque realmente no hemos entrado en otro usuario, sino que estamos viendo la vista de usuario, ¿vale? Este cliente vería pues lo que tiene, las 3 cuentas de dominio que tiene creadas. Aquí veremos las suscripciones que puede manejar, ¿vale? Y podemos manejar una, otra o todas. Y esto puede crear los correos, puede instalar aplicaciones, gestionar archivos, entonces es muy útil. Yo manejo todo como dueño del VPS, pero te doy a ti la gestión de tus cosas y tú ya te apañas. ¿Vale? Y cuando ya hemos terminado de ver lo que ve el cliente, pues volvemos a administrador. Más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, tenemos un sistema extra de seguridad, aparte del firewall que hemos visto antes, que es a nivel de VPS. Aquí tenemos firewall del panel que está desactivado, porque además tenemos otro firewall que es el file2ban, ¿vale? Aquí es importante que se conozca porque está activo por defecto y nos puede bloquear una IP si detecta que desde esa IP se están intentando hacer cosas, ¿vale? Cosas sospechosas. Por ejemplo, si yo tengo configurado que tengo 5 errores antes del bloqueo, si yo intento acceder por webmail a una cuenta de correo y pongo mal la contraseña 5 veces seguidas, a la sexta se me va a bloquear durante 600 segundos, ¿vale? ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues lógicamente poniendo bien la contraseña, o bien, vale, yo estoy intentando acceder desde mi IP de mi casa, voy a acceder a muchas cosas de este VPS y no quiero que se me tenga en cuenta mi IP para bloquearme nada. Entonces, si está bloqueada, la podemos marcar para mover a IP de confianza, ¿vale? O directamente en IP de confianza añadimos una IP. Entonces esa IP o ese rango de IPs no van a pasar por el fail2ban. Hay otros sistemas de seguridad, por Mod Security. Imaginemos que tenemos el VPS, el de más capacidad, tenemos un montón de clientes, un montón de dominios y suscripciones. Aquí tenemos una herramienta que es para ver de forma esquemática todo lo que tenemos, ¿vale? En informe resumido, pues tenemos un cliente con una suscripción activa. En total se está ocupando 7
con 3 megas. Esto es así porque no es en tiempo real, ¿eh? Esto se ejecuta una vez o 2 veces al día, esta información. Entonces ahora, lógicamente, no aparece lo que está ocupando lo que hemos instalado. Y luego tenemos el informe completo que nos dice por cliente, por dominios, lo que se está usando en este momento. No en tiempo real, pero bueno, ayer por la noche, por tenerlo claro. Vale, pues, y además se puede definir qué es lo que queremos mostrar en cada uno de los informes. Más cosas que pueden ser de ayuda. Si utilizamos el correo desde el VPS, si ofrecemos el servicio de correo, esto que lo acaban de poner de hecho hace poco, antes había que comprar un plugin, nos dice la cola de correo que hay. Ahora no hay correo, lógicamente, pero bueno, imaginemos que hackean una de las cuentas de correo, están enviando millones de correos, pues podemos borrar la cola. La cola de correo y además desde los servicios, en administración de servicios, podemos parar el servicio de correo mientras cambiamos la contraseña. ¿Vale? Esto es el servicio de correo para recibir. Podríamos parar pues, el SMTP, lo paramos, hacemos lo que tengamos que hacer y cuando ya está solventado el problema, pues lo reactivamos. Y creo que ya se está agotando el tiempo y no os estoy dejando mucho tiempo para hacer preguntas. Entonces, no sé si tenéis alguna duda, algo que me haya dejado, que os parezca interesante que revisemos. Sí, ha habido Seguro que me he bastantes dejado algo, preguntas. porque hay un montón de cosas, pero claro, no tenemos mucho tiempo para ver todo lo que hay. Vale, pues mira, si quieres empezamos a, por ejemplo, bueno, primero pregunta que con qué VPS estamos viendo para que puedan comparar la velocidad que han visto con el que Es el tienen ellos más, contratado. es el más chiquitito, ¿vale? Ah, Que bueno, tiene 2 gigas de RAM. Esto pues para lo que comentaba David al principio, para webs que necesiten algo Sencillas. concreto. A ver, son sencillas, pero no dejamos de tener 2 gigas de RAM que serían exclusivas para esta web. Si solo tenemos una web, aquí podríamos tener una tienda online bien optimizada, eso sí, una tienda online Pocos normalita. productos y si hacemos un símil con nuestros hostings compartidos sería como el hosting enterprise, que al final tiene 2 CPUs, 2 GB de RAM, por lo cual ya alojamos, ya los clientes alojan ya muchas tiendas un poco con bastante peso, por lo cual también puede funcionar. Sí, Lo único que siempre tenemos que tener en cuenta pues que se puede hacer un upgrade en cualquier momento que lo necesitemos y los recursos son dedicados, por lo cual funcionará siempre mucho mejor que en un hosting. exacto. Si necesitamos un hosting que diga, bueno, es que yo no necesito mucha CPU, no necesito mucha RAM, pero sí necesito mucho disco duro, pues esta es una solución. O al revés, mira, mi web es muy sencillita, pero necesita muchos recursos a nivel de memoria o CPU. Bueno, pues nos quedamos con los 75 gigas y aumentamos conforme necesitemos. ujú. Y de hecho preguntan que si aumentan de plan, si tenemos varias web y aumentan de plan, que si se migran de manera automática o habría que migrarlas automáticamente, suponiendo que se quedan cortos de recursos. Siempre que sean en el mismo modelo de servidores, que no estén en la gama anterior, siempre se migrará de forma automática. Lo que si pasamos del X2 al X4, por ejemplo, nunca podremos volver hacia atrás. Tendremos que contratar el X2 y migrar todo el contenido entonces del X4 al X2. ¿vale? Siempre el upgrade hacia arriba funciona, hacia abajo lo tenemos que migrar. Ok. Pregunta Luis que el FTP, a su parecer, es inseguro, si hay alternativa. ¿Hay alternativa? Es el FTP que ofrece Plex. Seguro que hay algún módulo para mejorar esto, pero por defecto el FTP que tenemos sin hacer nada más lo podemos volver a ver. ¿Vale? Es el FTP
de toda la vida. Ujú. ¿Vale? Entiendo que va porque no va por SFTP, no, SFTP normal. Ujú. Vale. Miguel Ángel pregunta que cómo se haría para trasladar un servidor de otro proveedor a este. Y nada, luego que espera que esta sesión se esté grabando porque se tenía que marchar, así que supongo que ya no va a escuchar esta respuesta, pero de cualquier manera, ¿cómo se hace si está no está en Nominalia? No tiene Siempre su servidor en depende, Nominalia. siempre depende de los accesos que tenga y de lo que tenga en realidad. Si es un Plesk, pues siempre es más fácil migrar de Plesk a Plesk. Si es otro sistema, pues es más complicado. En el peor de los casos, se pueden migrar los alojamientos, o sea, archivos, bases de datos y correos, uno por uno. O sea, Sí. se va a poder hacer, pero depende de lo que tenga, se facilita o no la tarea. Sí, Ujú. para migraciones, siempre de servidor a servidor, siempre solicitamos el acceso SSH, por lo cual es lo mejor y más rápido para el técnico que lo va a realizar. Claro, si no Ujú. tiene SSH y es un servidor compartido, pues también se puede hacer, pero claro, es más complicado. En todo caso, se Más lento. consulta el caso concreto, vemos lo que tiene y damos opciones. Muy bien. A nivel de seguridad, ¿qué es lo que ofrece Plesk? He dicho algo Lo ha antes, explicado él, aparte, Immunify aparte, aparte del también. Immunify, aparte el firewall que hemos visto, perdón, el fail to ban, está el Mod Security, que es también muy útil, que lo que hace es, ante diversos accesos, detecta todos los accesos que se hacen y dependiendo de lo que se haga y unas reglas que podemos definir qué reglas se quiere que se use, en este caso utilizamos las de cómodo, se bloquean ciertas acciones, ¿vale? Es muy útil porque a nivel de ataques a WordPress, por ejemplo, para mucho, ¿vale? Si es verdad que puede haber falsos positivos, es decir, que esté bloqueando una ejecución normal de un plugin normal de WordPress. Pero en este caso se pueden añadir excepciones, ¿vale? Si tú ves que no funciona bien algo en tu WordPress, miras el log de errores desde la sección de registros, ahí aparecerá que Mod Security ha bloqueado algo. ¿No quieres que Ujú. bloquee eso? Pues en ese mismo error aparecerá un ID, tú coges ese ID, lo pones aquí como excepción y a funcionar. Esa regla en concreto no tendrá efecto en nuestro VPS. Vale. Y aparte, hay un montón, no lo he dicho, pero bueno, lo he nombrado, hay un montón de extensiones. La mayoría son de pago, pero ante una necesidad concreta que tengas tú como cliente o uno de tus clientes si eres revendedor, puedes buscar si esa necesidad se cubre por alguna extensión que hay aquí. Entonces, extensiones de seguridad hay un montón. Aparte de la Immunify y las otras que hemos visto, necesitas ciertas cosas concretas, pues puedes intentar buscar si esa necesidad se suple con alguno de estas extensiones. Ujú. Estupendo. Un par de preguntas sobre correo. Pregunta Mark que hasta qué punto es recomendable añadir cuentas de email en términos de configuración. Es decir, que no entren en spam, que estén certificados, etcétera. En realidad tú puedes poner el número de cuentas de correo que quieras, ¿vale? Si están bien configuradas, si tenemos los DNS bien hechos y no se usan mal, no tendría por qué entrar en spam ni tener ningún tipo de problema. Sí que hay que tener en cuenta eso. Tú tienes un VPS, ¿vale? Con una IP dedicada. Si dejas a un cliente al libre albedrío que utilice el correo para hacer spam, hacer envíos masivos desde bases de datos que no están verificadas, que no son correos solicitados, eh, lógicamente ahí, con el problema de spam que hay, los sistemas anti-spam van a señalarte como
emisor de spam y tu IP se acabará bloqueando. Entonces, si son emails lícitos en un uso normal, no debería haber ningún tipo de restricción, más allá de la que tú quieras imponer. Ok, otra de correo. Dice que en mi caso tengo un VPS de estos, pero el comercial me recomendó no usarlo como servidor de correo por temas complejos de certificación de email, de KIM, SPF, etcétera. De ahí mi pregunta. Bueno, aquí primero, yo seguro que no fue en este caso. Pero sí que lo pueden utilizar sin ningún problema. Lo que pasa con los servidores virtuales al final, que tú tienes la administración del mismo, por lo cual al final tú tienes de encargarte de activar todos los filtros anti-spam, realizar todas las configuraciones de las DNS para que funcione todo correctamente. Si realmente no tienes nociones, mejor alójalo en un servidor de email compartido. Claro, porque al final depende de ti. Nosotros no accedemos al servidor más que para darte la conectividad suficiente para que todo funcione. Exacto. Tú vas a... Es lo que decía Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si tú vas a poder gestionarlo todo, si tú en tu dominio pones los registros SPF correctos, desde aquí podemos activar el DKIM. ¿Vale? Vamos para que lo veáis. A ver. Lo que los correos estaban en ejemplo 2. ¿Vale? En mi cuenta de correo, perdón, en la configuración de correo yo puedo activar el DKIM. ¿Vale? Lo activo. ¿Qué pasa? Pues que tengo que poner aquí un nombre, lo que en Nominalia se hace automáticamente. Aquí tengo que crear ese selector, luego cortar y pegar esa información en nuestra zona DNS. Lleva más trabajo. El SPF tienes que poner la IP del servidor, aunque en principio, como es un VPS de Nominalia, si pones el SPF de Nominalia, está cubierto. ¿Lo vas a poder hacer? Sí, pero claro, tienes que gestionarlo tú. Vale. ¿Podemos adquirir licencias de escritorio remoto? Sí, no, a ver, a través de Nominalia no podemos adquirirlas a la que seleccionamos el sistema operativo de Windows. Lo que sí que se puede hacer es contratarlo a través de Microsoft directamente y luego instalarlas. Como os había comentado, una de las funcionalidades que le podría sacar a uno de los servidores es instalar un software RP y poner múltiples usuarios en el mismo. Para eso necesitas licencias de escritorio remoto, ya que en Windows, tan solo con Windows Server, solo te vienen 2 licencias de por sí. Entonces si necesitas 10 usuarios, necesitarías por lo menos 8. Y las puedes contratar de forma externa, pero luego las puedes instalar sin ningún problema. Así que... Perfecto. ¿Cómo funciona la importación de sitios web? Vale, es esta opción que hemos visto en la suscripción antes, perdón, en el dominio antes. Lo que intenta hacer, vamos a ver, vale, lo que intenta hacer es conectar por FTP. A ver. ¿Vale? Conectar por FTP o SSH y ver lo que hay ahí, ¿vale? Puede dar problemas, ¿vale? No es algo que funcione bien a la primera, porque además no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es decir, si yo pongo FTP y dentro hay un montón de subwebs o la conexión a la base de datos no está clara, puede fallar. Pero básicamente es poner el acceso que tengamos a la otra web y en función de eso te va dando opciones. Se puede intentar y si da error, pues nada, por FTP normal o haciendo un zip en origen y descomprimiendo en destino. Bien. Según lo comentado, en el caso de tener 10 clientes, lo más adecuado sería tener 10 suscripciones, ¿verdad? Sí, 10 suscripciones y 10 clientes y cada cliente que tenga su suscripción.
¿vale? Porque así desde la suscripción vas a poder definir los límites. Ujú. Entonces es Ok, mucho más sencillo de manejar. Sí, de hecho, vale. yo hace un par de días me encontré un cliente que me lo solicitaba también. Al final va a contratarlo para un servidor para él mismo, pero en un futuro él quiere añadir varias webs, pero poderle dar acceso también a los clientes y suministrar un poco el tráfico, volumen de datos que pueda escoger en el servidor él mismo. Y esto es como habla Enrique, es lo idóneo y una de las ventajas que ofrece Plesk. Puedes ajustarlo a las necesidades que tú tengas. Tú a un cliente le asignas tanto espacio en el disco y a partir de aquí le das el enlace, podrá acceder a su parte y ya está. Por eso. Vale. Mira, tenemos un cliente, César, que tiene, ya nos ha comentado que tiene un VPS, no de esta gama que estamos viendo ahora, sino de una gama anterior, ¿no? Ah, según dice, en su Plesk él no puede activar más de un idioma. Por ejemplo, él querría poner inglés y catalán o castellano y catalán y solo le deja. Esto es algo de la antigua gama y con esto es posible. Depende, si no estoy equivocado, depende de la licencia de Plesk que tengamos. Si Depende de no la estoy... licencia de Plesk. Vale, lo podemos revisar. Ya le he Sí, comentado a sí. César que le podemos revisar lo que tiene contratado y David le llama para ver cómo puede mejorar lo que tiene sin que suponga un gasto extra. De acuerdo. A ver, tenía por aquí una muy técnica para mí, obviamente, y a ver cómo la leo, ¿vale? En un VPS de estas características podrían configurarse las siguientes variables. Variables globales de APHP, el include path a, el session save path a vacío y el open base dir al indicado. Sí. ¿Me has entendido? Eso, lo importante es que lo entiendas tú. Sí que pueden. Y de hecho, si no me equivoco, algo pueden definir aquí. O en el hosting o en el PHP. No, aquí no. Vale, include path, el session path y no sé qué más me habías dicho. El open, espera, El Basta. open base dir, Está aquí. ¿vale? Ok, vale. A ver. Vale, ¿cómo se pueden añadir nuevas funcionalidades a Plesk? Sí, es lo que comentaba antes. Extensiones. Tenemos un catálogo de extensiones, Ok. ¿vale? Si tú tienes una necesidad concreta, nos consultas, vemos si hay alguna excepción, alguna extensión que pueda cumplirlo. Y ahí hay un montón. Que lo que pasa es que muchas son de pago, por desgracia. Pero bueno, si te soluciona problemas y te mejora lo que tú estás ofreciendo, pues es cuestión de valorarlo. Ujú. Podemos instalar SQL Server. Sí, se puede instalar sin ningún problema. Puedes instalar el SQL Server Express si te lo descargas de Microsoft, por ejemplo, o un SQL ya de pago. Y lo puedes instalar también sin ningún problema. Dependiendo de las necesidades que tengas, por defecto no te vendrá, por eso. Pero en sistemas Windows. Sistemas Windows. Vale. Pues bueno, son la 1:10, ya toca despedir este webinar. Nos gustaría pediros que ahora cuando finalicemos la sesión os saldrá un cuestionario, nada, muy cortito, que simplemente os pide por tener un feedback de si os ha gustado, qué nos ha gustado, cómo podemos mejorar, sobre qué otros temas podríamos hacer un webinar. Ya han pedido que haya un segundo webinar sobre Plesk un poco más profundo. Así que por nosotros encantados y si hay interés, alguien más, pues escribirlo ahí. Si necesitáis que también que Enrique o David os llame, no sé, y sobre todo si necesitáis soporte también abrir un ticket que os contestaremos. Tenemos todo un equipo atendiendo tickets.
Y nada, yo os doy las gracias a todos por venir, por el interés. También deciros que esta sesión se está grabando y que recogemos todas las preguntas, las contestamos por escrito con enlaces o capturas y lo que haga falta. Y lo colgaremos en el blog de Escuela de Internet, que es el blog de Nominalia. Y nada, que recibiréis un email para avisaros que está colgado. Así que no os preocupéis, que varias gente se ha tenido que ir y pedían que le enviáramos la grabación, pues la vais a tener. Y si ha habido alguna pregunta, que hay algunas se han quedado aquí en el tintero, pues también las recogeremos y las tendréis ahí contestadas en el post. Os agradezco muchísimo que hayáis venido y también a mis compañeros Enrique y David, gracias por prestaros A vosotros. a explicar a nuestros clientes, ¿no? Y a mostrar la nueva gama y a disipar dudas. Y gracias. No sé si queréis añadir algo más. Nada, igual. Muchas gracias a todos y bueno, espero que nos veamos pronto. Eso. Cualquier consulta, nos escribís un ticket. No hablaremos tanto. Por escrito lo prometemos. Lo prometemos. De acuerdo. Gracias de verdad y hasta el próximo webinar. Adiós. Luego. Chao.